Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y mucho agrado en esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar a que se quede con nosotros en esta ocasión. La consejera presidenta del instituto, la maestra Gabriela María de León Farías, nos tiene una interesante charla. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Gracias, Guillermo. Bienvenidos, bienvenidas a La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Recuerden que este es un espacio de diálogo en donde estaremos analizando temas relacionados con la democracia en nuestro país y en nuestra entidad. Y el día de hoy le quisiera dar la más cordial de las bienvenidas al doctor César Astudillo Reyes. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho y Ciencia Política por el Centro de Estudios Político-Constitucionales de España. Se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde imparten materias como Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución y Derecho Electoral. Es catedrático del posgrado de diversas universidades del país, donde imparte Interpretación Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Tiene amplios conocimientos en el funcionamiento del sistema político mexicano, políticas públicas e internacionales, así como análisis estadístico, cualitativo, legal y político electoral. Doctor, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí en La Urna. Gracias a ustedes. Como siempre es un placer estar en este instituto y con ustedes, Gaby. Gracias. Ya estamos muy cerca de iniciar el próximo proceso electoral 2020, en donde renovaremos el Congreso del Estado de Coahuila, y resulta oportuno hacer un paréntesis para reflexionar sobre algunos temas democráticos de nuestro entorno. ¿Qué le parece si hablamos acerca de una agenda democrática incluyente? Me parece que es un tema muy importante, sobre todo en este momento en el que, si vemos en perspectiva, nos vamos a dar cuenta que hemos avanzado muchísimo en garantizar determinados derechos político-electorales a las personas en nuestro país. Yo creo que hoy nadie duda de que ese avance es tangible, lo vemos, vamos recurrentemente a votar a través de elecciones libres, elecciones genuinas, realizadas por órganos especializados, órganos técnicamente muy sólidos y muy competentes. Pero lo cierto es que como instituciones electorales ustedes se guían con un manual. Claro. Y ese manual básicamente son las legislaciones electorales. Y las legislaciones electorales, de la mano de lo que dicen las constituciones, son las que van dando posibilidades y que a ustedes les permiten actuar. Y en ese sentido yo creo que hoy en día es muy importante ver que con independencia de estos avances en votar y ser votado, hay otras dimensiones del sufragio a las que necesitamos ver. Y yo creo que la principal es esto que bien has denominado la agenda democrática incluyente. Yo creo que tenemos que situar algunos temas para tener el acompañamiento legislativo, justamente porque para ello se necesita abrir cauces normativos para que ustedes también puedan implementar. Pongo algunos ejemplos, si me permites. Sí, por supuesto. En el último proceso electoral se dio un paso importante para permitir que las personas que el día de las elecciones se encuentran enfermos, para que los órganos electorales vayan a los centros hospitalarios en donde están tratando de recuperar su salud. Me parece que esto es algo que necesita también tener un buen asidero normativo, porque hasta ahora sabemos todo el sistema electoral está hecho para que las casillas se instalen muy cerca de nuestro domicilio. Por eso es que hay que tener actualizada nuestra credencial para votar, para ir a votar cerquita donde nos toca, pero realmente todavía no habíamos reflexionado hasta este último proceso electoral de que ese día suceden muchas cosas, y lo quiero decir. Ese día hay personas enfermas que están hospitalizadas, hay personas enfermas que están en su casa, también hay que decirlo, no necesariamente en hospitales. Hay personas que
tal vez en otro contexto mucho más favorecedor, están de vacaciones, están fuera de sus domicilios de vacaciones. Es decir, tenemos que tener el contexto de que el día de las elecciones sí, muchas personas están en su casa y pueden ir a votar, pero hay muchas que no están por distintos elementos. Y en ese sentido, la Agenda Democrática Incluyente lo que nos invita es a ver esas circunstancias particulares de determinados grupos poblacionales que no han sido considerados en esto que les está sucediendo el día de las elecciones y por lo tanto no hay reglas específicas para ver cómo se va a atender. Este es solamente uno, bueno, ya dije dos, el tema de los enfermos, de cómo las autoridades pueden acercarse a los centros, a los hospitales, pero potencialmente también se podrían acercar a ciertas casas, es decir, cuando las personas están en sus casas y están siendo cuidados por la familia, eso se llama el voto asistido también, y el voto que vayan las autoridades a los domicilios, es una política que hay que planificar, pero siempre y cuando haya un asidero legal que lo permita. Otro es el de quienes están circulando el día de las elecciones. Tenemos ciertas previsiones, pero hay que decirlo, son previsiones ya desfasadas de la posibilidad de estas casillas especiales, ¿no? Regularmente esas casillas especiales se ponen en los aeropuertos, las terminales de autobuses, pensando en que se están desplazando, pero hay que decirlo, tienen la limitante de que tienen muy pocas boletas, se acaban pronto y hay mucha gente que se queda sin votar. Ahí tendríamos que ver cómo le hacemos. Pero esta agenda es mucho mayor, es decir, se han dado pasos, déjame ir poniendo ejemplos de algunos donde se han dado pasos y otros donde no hay absolutamente nada. Para las personas que tienen alguna discapacidad se han dado pasos muy importantes. Quienes tienen una discapacidad visual, quienes tienen una discapacidad auditiva, quienes tienen una discapacidad motriz, claramente hay previsiones que permiten que los órganos electorales puedan tomar medidas facilitadoras, ¿sí? Facilitadoras en el contexto de que les ayuden dentro de estas limitantes a que puedan emitir su sufragio. Pero, por ejemplo, donde no hay absolutamente nada es en pensar, por ejemplo, que quienes son extranjeros, viven en nuestro país ya con una vocación de permanencia, potencialmente ni siquiera estoy pensando en el poder votar a sus alcaldes, a sus diputados, etcétera, sino que potencialmente se puedan ser votados, es decir, el voto a aquellas personas que ya decidieron, teniendo otra nacionalidad, asentarse definitivamente en nuestro país. Esta es una parte del voto pasivo. Perdón, no son mexicanos por naturalización, sin embargo son residentes. Son residentes y están, permanentes. Participando en la vida política, en la vida social de su comunidad, aportan, pagan impuestos. Exactamente, están ya plenamente involucrados en la sociedad en la que trabajan, en la que ciertamente pagan impuestos, conviven con las personas, y esto es abrir la modalidad del voto pasivo, de la posibilidad de ser votados, y en consecuencia integrarlos más con esta representación política. Esto para la franja fronteriza del país es muy importante, claro, porque implica también llevarnos a pensar que nosotros hemos abierto las posibilidades del voto, como bien lo acabas de decir, Gabriela, a quienes sean nacionales en nuestro país. Esto implica cambiar un poco el chip y decir, a ver, no necesariamente se requiere la nacionalidad, sino pensar en términos de un domicilio ya con vocación de permanencia, porque hay quienes vienen y se instalan y claramente hacen de su instalación en nuestro país ya un modo de vida permanente, y en ese sentido abrir esta posibilidad. Voy con otras donde también derivado con esto, lo que sí se ha permitido es que los mexicanos que residen en el extranjero puedan votar por ciertos cargos de elección popular en nuestro país. Eso sí, inicialmente se pensó solo en la presidencia de la República, después se fue extendiendo. Hoy hay varios estados que permiten que las gubernaturas o las diputaciones también se elijan
desde quienes residen en el extranjero, pero hoy en día necesitamos dar un paso más allá. Si nosotros advertimos, solamente en Estados Unidos hay alrededor de 40 millones de personas de ascendencia o de origen mexicano, de las cuales 20 millones tienen derechos políticos para participar allá y también potencialmente para participar aquí. No todos tienen credencial para votar. Entonces, hasta ahora les hemos dicho, ustedes estando del otro lado pueden votar por aquí quienes los partidos políticos postulen, pero donde tenemos que dar paso hacia adelante es permitir que ellos mismos se postulen para que tengan su propia representación y que esos representantes vengan, se integren aquí a los congresos para la protección de sus intereses. Esta sería la figura del diputado migrante. Algo así. Bueno, vamos a platicar un poco más acerca de esta figura y de otras más, regresando de un corte. No se vayan, estamos aquí en La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Regresamos a La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando con el doctor César Astudillo Reyes acerca del tema de una agenda democrática incluyente. Y antes de irnos al corte, platicábamos acerca de la figura del diputado o diputada migrante. Hablábamos precisamente de esa representación de quienes migran puedan tener una representación aquí en la localidad de origen. Un poquito si nos pudiera abundar sobre este tema. Claro, lo que tenemos ahora y hemos ganado es la posibilidad de que a nivel federal tanto la presidencia de la República como las senadurías puedan ser votadas desde quienes se encuentran fuera de nuestro país y que son mexicanos. En el ámbito de los estados, algunos congresos han legislado para introducir esta figura del diputado migrante, pero ¿cuál es el punto diferencial? Que hasta ahora se ha abierto esa posibilidad para que a quienes residen fuera de nuestro país se les diga, mira, los partidos postularon a estos candidatos y tú puedes votar por cualquiera de ellos. La diferencia es que eso solo les permite un voto activo, es decir, que vayan a votar por quienes ya están previamente establecidos por los partidos. Aquí es también darle la posibilidad del voto pasivo en su calidad de migrantes, para que ellos, si son líderes sociales, líderes de comunidades migrantes, se puedan autopostular, ¿no? Y eso implica que ellos se postulen, que sean votados por los integrantes de su comunidad de migrantes y al ser, si son elegidos, se integren a los congresos y eso hace una diferencia muy importante porque ahí claramente sí se haría una representación más fidedigna. Al venir uno de ellos a integrarse a los órganos representativos, pues es claro que va a traer o va a tratar de que los intereses de esa comunidad estén claramente reflejados, lo cual hoy no necesariamente sucede porque son los partidos los que postulan y dicen, bueno, ustedes si quieren voten a estas personas. Entonces, veamos el potencial, son 20 millones de personas que tendrían posibilidad de tener derechos políticos y eso implicaría abrir la puerta a que se puedan representar en Cámara de Diputados Federal, en el Senado de la República y también en las legislaturas de los estados. Hay algunos que claramente, repito, franjas fronterizas, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, que traen altos porcentajes de comunidades migrantes, pues claramente se tendrían beneficios. Eso por un lado. Y por otro, hay otros sectores, grupos sociales a los cuales también se necesita facilitar el ejercicio de sus derechos políticos. Me parece que aquí hay que reconocerlo, el INE dio pasos importantes en materia, por ejemplo, de la representación indígena en la última elección. Dijo algo que está plasmado de alguna manera en la legislación, pero el INE lo desarrolló a través de acciones afirmativas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. Dijo, a ver, vamos a identificar aquellos distritos en donde mayoritariamente estén integrados con población indígena y ahí tienen que ir como candidatos personas indígenas. Me parece que eso
estuvo muy bien. Ahora tendríamos que también hacer un ejercicio a nivel nacional para también posibilitar que eso sea. Muchas legislaciones de los estados ya los contemplan, hay que decir, pero hay que fortalecerlo en ánimo de que los propios órganos electorales tengan mayores elementos para realizar los análisis, para establecer las bases, y que los partidos tengan la sensibilidad también para que acompañen a los órganos electorales. Una más es también derivado de una política que ha sido muy exitosa, que es la agenda de la paridad de género. Yo creo que difícilmente alguien duda hoy en día en nuestro país que ha sido una política muy exitosa, a la cual tiene pendientes sin duda, pero lo conseguido hasta ahora en este tiempo hace que podamos decir que fue muy exitosa. Es decir, el equilibrio de géneros para la representación política. Ahí vamos de gane. Pero lo cierto es que esto también nos lleva a pensar otros elementos en donde estamos un poco más desfasados, porque si hablamos de una agenda democrática incluyente, tendremos que tomar en cuenta el género, que ya lo avanzamos, pero después lo generacional, es decir, cómo también incentivar que hayan adecuados equilibrios entre las generaciones que estamos representando en los congresos, porque las medidas para impulsar la participación de los jóvenes están apenas despegando, son embrionarias. Tenemos que pensar que en poco tiempo, de acuerdo a los datos estadísticos que nos dé el INEGI, vamos a ser una sociedad envejecida, y en ese sentido también necesitamos ver algunas normas que se hagan cargo de esta realidad. Necesitamos entonces ver cómo impulsamos, ¿sí?, una oxigenación también de la política, diciéndole a los partidos que es importante que tomen decisiones orientadas a permitir que los jóvenes empiecen a interesarse incluso en la política, a que hagan política, y cómo pronto también medidas, porque vamos a ser una sociedad envejecida. Entonces, generacional, la identidad indígena, que ya la dijimos, y después también el tema de las preferencias sexuales, y ver también de qué manera ponemos reglas que permitan que ustedes como órganos electorales puedan remover esos obstáculos que hoy en día impiden a quienes cambian de orientación, a quienes necesitan también sus representantes para que ellos les abran camino en las leyes que hoy son leyes muy viejas y que estaban pensadas bajo otra perspectiva. Entonces, necesitamos ver de qué manera esta agenda incluyente les permite generar las condiciones para que puedan participar al margen de discriminación que lamentablemente todavía existe, y que se les pueda facilitar, porque finalmente esto es algo en uso de sus plenas libertades, y lo que tienen que hacer los órganos electorales es facilitar que dentro de esa libertad ellos también puedan participar. Claro. ¿Qué otros pendientes tenemos para incluirlos en esta agenda? Pues yo creo que hay otros. Uno de los más polémicos es el de las personas privadas de su libertad. Así es. Esto es un tema polémico si se abre socialmente, pero creo que una agenda incluyente al menos debe comprometerse con abrir la discusión. ¿Sí? Que la discusión ya se abrió también a partir de una sentencia del Tribunal Electoral Federal. Se dijo, a ver, hay que empezar a realizar los análisis tendientes a ver si aquellas personas que están privadas de su libertad podrían, y en qué casos y bajo qué condiciones, y bajo qué parámetros participar en las elecciones. Sabemos que hoy quienes están privados de su libertad lo están porque, uno, ya tienen sentencia definitiva y están pugnando una pena, y dos, porque todavía no la tienen, pero están recluidos. Los tipos de delitos son diferentes, hay quienes han cometido delitos graves, y ahí el sistema penal dice que, digamos, las propias penas son una parte del rechazo social, el castigo social a haber infligido un daño a algunos miembros de la sociedad.
pero quienes cometen delitos menores realmente deberían tener el mismo tratamiento, de no permitirles de tener suspendidos sus derechos políticos, pues parecería que no. Y entonces lo importante es abrir la discusión para ver en qué casos, en qué condiciones sí se les debería permitir y en qué condiciones no. Y también esto debería ir acompañado con instrumentos que les permitan a ustedes también implementar la forma de la votación, porque va a ser muy difícil que se les diga, bueno, el día de las elecciones salgan todos a votar y regresan al rato y vuelven los esperamos aquí a las 6:30 de la tarde. Pues eso es muy difícil. Y entonces más bien es así como esta agenda debería permitirles, repito, ir a los hospitales, ir a casas donde hayan enfermos, también ir a las prisiones e implementar ahí mesas de votación para que voten en dado caso de que esto sea así. Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo en permitirles votar. En consecuencia, esto genera una agenda en donde hay que incorporar a muchos ámbitos y tratar de darles un asidero normativo. Si no lo tenemos como hasta ahora, eso no impide, como lo han hecho muchos órganos electorales, que lo hagan a través de las acciones afirmativas. Realmente me parece que es algo que se debe hacer, que de una forma muy bien pensada, muy bien articulada, puede tener resultados exitosos y también eso puede contribuir a que vayan madurando estas experiencias de tal suerte que después también los órganos legislativos lo puedan retomar y legislar. Así sucedió con la paridad, con la paridad de género. Entonces, esto abre una expectativa en donde la pregunta central es cómo facilitar que la ciudadanía participe en los temas políticos, en los temas públicos, sea a través de la emisión del sufragio, o sea también de ayudándoles a que ellos mismos tengan los impulsos para que se postulen. Me parece que aquí también, como gran tema central, está, si hablamos de facilitar, está el hecho del uso de las tecnologías. Es decir, en algún momento tenemos que pensar de que en lugar de que nos inviten a ir a votar a nuestra casilla más cercana, que nos inviten a conectarnos y a tomar decisiones desde ahí. Es el voto a través de las tecnologías, el voto por internet. Creo que también deberíamos de tomar esto dentro de una agenda incluyente, porque ahí sí, con independencia de que alguien esté en su casa, esté de vacaciones, podrá votar casi sin ningún tipo de impedimento. Y hoy las tecnologías de la información tienen las suficientes garantías para hacer que el voto siga siendo un voto secreto, un voto genuino y un voto con todos los elementos que hay que cuidar desde el punto de vista constitucional. Pues doctor, muchísimas gracias. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo aquí en este programa de radio y bueno, pues ya tenemos agenda pendiente para la próxima legislatura. Hay que ver de qué manera se pueden incluir todos estos temas que mencionamos el día de hoy, que han sido acciones afirmativas, pero también hay que incorporarlos a la norma. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos y nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Y queremos agradecer también de una manera muy especial a Coahuila Radio y Televisión, que nos permite llegar hasta usted en los 38 municipios de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.